Amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes hoy se relaciona mucho con lo que el pastor Claudio en algún momento del mensaje tocó y que apareció ahí dentro del mensaje. No se lo voy a decir todavía para que estén completamente en atención, y veremos también a través de este mensaje qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros específicamente en nuestras vidas? Y este tema se enmarca entonces dentro de lo que se llama los últimos tiempos a nivel profético. Y este tiempo uno lo podría ver como algo muy místico, ¿cierto? El tema de los últimos tiempos, las profecías, qué es lo que va a pasar al futuro, algo bien místico, pero la verdad es que la palabra de Dios nos habla de manera muy concreta en lo que nosotros debemos andar en este tiempo. Entonces, me gustaría partir hablando acerca de qué son los últimos tiempos y entender que vivimos tiempos especiales. Y hace un par de semanas, el pastor Tomás en Providencia predicó un mensaje que se lo recomiendo que lo puedan ver, desde exactamente 2 semanas atrás, donde él habló de este tema muy profundamente. No es nuestro tema hoy, sino solamente el contexto, pero sí me gustaría mencionar lo que él decía, que existe en este tiempo, existe conciencia de muchos eruditos de la palabra del Señor, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, y que somos nosotros una generación privilegiada, al igual que fue la generación que vivió el tiempo cuando vino Jesucristo por primera vez. Fue una generación privilegiada porque pudo ver al Salvador, pudo ver a Dios. Y nosotros también somos una generación más bendecida aún, dicen algunos, porque veremos el retorno de Jesucristo. Y esto, obviamente, que son señales que aparecen en Mateo 24, este capítulo donde Jesucristo enseña de las señales de los últimos tiempos, donde dice que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, lo que estamos viviendo ya hace 2 años, alborotos, que son alzamientos colectivos contra la autoridad. Es exactamente lo que estamos viviendo y que se da mucha evidencia ya de que estamos en ese periodo. Pero para nosotros las cosas que están ocurriendo no nos toman por sorpresa, porque nosotros conocemos, la palabra del Señor dice que nosotros entendemos todas las cosas en base a la Escritura. Tremenda revelación que tenemos y sabemos qué es lo que se avecina en base a profecías milenarias que se están cumpliendo. Entendemos también que las cosas no están yendo muy bien para el mundo, y que las cosas incluso irán de mal en peor. Pero en medio de esto, nuestra actitud y nuestro sentimiento es muy diferente al sentimiento de las personas que no conocen al Señor, al mundo, que viven en incertidumbre, sin confianza. Nosotros sabemos lo que está ocurriendo y lo que viene, y sabemos que el Señor viene a buscarnos. Por lo tanto, para nosotros es un tiempo de gran gozo lo que estamos viviendo, donde dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a venir a buscarnos y vamos a ser arrebatados. Los animo a que lo puedan buscar después, esa escritura, en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Entonces, para todos los creyentes en Cristo, este es un tiempo de gran esperanza. Y aunque el mundo avance cada vez más y más a una anarquía y avance a la conformación de un gobierno mundial del anticristo, que esto aparece en Apocalipsis capítulo 13, lo pueden ver después, nosotros tenemos la certeza y la esperanza que viene a buscarnos para llevarnos y que podamos estar siempre, para siempre con Él. Precioso, maravilloso.
Y voy a leer acá, en 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 10, una palabra que dice el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gracias, Señor, porque no nos ha puesto para ira, sino para que podamos realmente estar con Él. Y este es nuestro futuro, no muy lejano. Ya lo podemos comenzar a disfrutar desde ahora, poder estar con Él y recibir todas sus bondades, todos sus beneficios, que son tremendos, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo, vivir una vida con el Señor y una vida sin Jesucristo. Somos muy privilegiados. Entonces, entendemos que los tiempos que vivimos, la única salvación para el mundo y para nosotros de vivir ahora y para lo que se viene, es primero entregar nuestra vida a Jesucristo, es decir, aceptarlo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y sobre todo de vivir una vida sin Él. La palabra nos enseña que en los últimos tiempos, específicamente en este contexto, posterior a que Jesucristo da estas señales de los últimos tiempos, enseña que debemos prepararnos para cuando Él nos arrebate y obviamente para su segunda venida, ¿no es cierto? Que son dos acontecimientos diferentes y que no debemos ser sorprendidos por este acontecimiento. Y esto aparece en varias partes, pero voy a leer ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer el versículo 5, hablando respecto a los últimos tiempos que debemos prepararnos. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, esta escritura está hablando de que en los últimos tiempos, cuando venga el Señor, nosotros no debemos ser sorprendidos, sino que debemos estar preparados. Y esto se asocia con la escritura que aparece en Mateo 24 también, justamente posterior a las señales de estar preparados. Y habla Jesucristo en esta escritura y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice al final: por tanto, también vosotros estad preparados. ¿A qué se referirá la Escritura acá con estar preparados? Obviamente, varias cosas, ¿no es cierto? No solamente una. Implica varias cosas el estar preparados para el retorno del Señor. Entonces la pregunta acá es: ¿cómo puedo estar preparado? ¿No es cierto? Y lo primero es que estos son tiempos, como decía este mensaje del pastor Tomás, de no estar tan preocupado de las cosas de este mundo, estar aumentando mis bienes, comprando propiedades, sino que estar sirviendo al Señor principalmente, tratando de hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, predicando el Evangelio.
predicando el Evangelio, congregándose, etc. Hay una infinidad de cosas. Pero otro tema también, y que lo vimos tiempo atrás, es santificarnos. Es decir, nosotros en nuestra relación con Dios, no solamente conocer de la Escritura, sino conocer a Dios y qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué debo ir madurando en Él, para que cuando el Señor vuelva, me lleve inmediatamente con Él y seamos librados de lo que se viene para la humanidad. Porque Él, recordemos como cantábamos recién en la alabanza, Él es santo. Dios, nuestro Dios, es un Dios santo, eso no cambia, por lo tanto debemos limpiarnos de todo pecado en nuestras vidas. Y acá llego al tema principal de hoy, que tiene que ver con qué es lo que Dios quiere que nos preparemos, y que fue lo que salió en la prédica de la semana pasada. Y es un pecado que se llama el enojo. Y el origen del enojo se basa principalmente en el orgullo del hombre, el odio, el rencor, la ira. Y el enojo, cuando nosotros tenemos enojo como cristianos, que no debiésemos tener enojo en nuestras vidas, según lo que enseña la Escritura, ¿qué es lo que demuestra el enojo en alguien que está, entre comillas, caminando con el Señor? Demuestra que hay falta de misericordia, demuestra que hay falta de comprensión hacia el prójimo, y demuestra también falta de madurez, tanto emocional como espiritual. Entonces me encantó este tema porque es como un indicador, como un termómetro para saber cómo estoy yo caminando, ¿no es cierto? Porque uno, en su propia opinión, ¿cierto? A veces uno dice, no, me considero que estoy bien, voy los domingos, voy a predicar, sirvo, pero a lo mejor ando paso enojado, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres. Entonces este es un indicador de cómo estoy yo en mi estado espiritual. ¿Estoy siendo maduro o no? Y emocionalmente también. Porque Dios, cuando lo aceptamos a Él, Él nos da la capacidad de tener un dominio sobre la mente, sobre los pensamientos, sobre las emociones, sobre nuestro cuerpo. Y eso es impresionante porque normalmente uno sin el Señor, uno era esclavo, ¿no es cierto? Esa es la libertad que Dios nos da. Dios nos da una libertad tremenda. Uno antes de conocer al Señor, uno mira sus vidas, nuestras vidas, y uno era como llevado por la corriente, ¿no es cierto? Donde te llevan las emociones, los pensamientos, no había control sobre los pensamientos, sobre la mente. Entonces, este tema del enojo, la ira, se produce debido a cualquier oposición que encontremos en lo que deseamos hacer. Es decir, si yo deseo hacer algo y alguien se opone a ese deseo que yo tengo, normalmente es cuando se manifiesta el enojo. Esa es como la raíz del problema, principalmente. Y esto ocurre cuando formulamos, por ejemplo, un plan, determinamos cómo llevarlo a cabo y confiamos en que todo se va a hacer como lo planeamos. Pero de pronto se produce la oposición. Alguien te dice, no, la verdad yo prefiero hacerlo de otra manera. Y ahí empieza al interior nuestro todo un proceso, ¿no es cierto?, emocional, mental, cuando nuestros intereses chocan con el de otras personas. Incluso considerando la opinión de Dios. Muchas veces hay un enojo también de no querer hacer la voluntad de Dios. Y explotamos y podemos cometer equivocaciones muy difíciles de rectificar cuando manifestamos esta ira, este enojo. Y este tema es delicado frente a Dios. Recordemos que la Escritura enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros podemos decir, mira, la verdad que me enojé un poco, hermano, y le dije una pequeña palabra, pero no es para tanto. Pero la verdad es que el Señor piensa de una manera diferente a lo que nosotros pensamos. Y este tema es un tema delicado para Dios y que Dios quiere lidiar en nosotros. Qué específico, ¿no? Qué lindo el Señor de querer exhortarnos y llevarnos a una madurez en esta área. Y a una revelación, porque a lo mejor nosotros hasta hoy día
consideramos que el enojo era algo, sí, perdón, me enojé un poco, no le dije un garabato, pero le dije algo suave. Pero veamos lo que dice la palabra. Porque el Señor nos enseña que debemos estar alerta, como cuando viene un ladrón, debemos estar preparados. Si supiéramos que viene el ladrón estaríamos alerta, entonces debemos lidiar con esto y estar preparados. Y dice esta escritura, Mateo 5:22, esta va a ser la escritura base de este mensaje. Dice, pero yo os digo, Jesucristo hablando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es una palabra incluso más suave que necio, según el diccionario. Entonces, para Dios basta enojarse contra el hermano y decirle algo ofensivo, no necesariamente, como les dije, un garabato, pero por ejemplo decir, ¿sabes qué? Tú no cacháis nada. Hasta una frase así, que uno podría considerar tan básica, para estar en esta posición. Y estamos a un paso de caer en el juego de Caín, que comenzó enojándose con su hermano y fue el primer hombre que cometió un homicidio. Es decir, el enojo nos puede llevar a un homicidio frente al Señor y nos hace, según esta escritura, quedar expuestos al infierno de fuego, dice acá la palabra. Es la causa raíz de otros males. Por lo tanto, debemos siempre estar actuando nosotros a ese nivel. El enojo, cuando no se trabaja, puede llegar al asesinato. Porque uno podría decir, la verdad yo no he matado a nadie. Pero si estás enojado, para el Señor está viendo dónde tú puedes llegar con eso. Por eso, para Él es tan radical este tema. Y dice en Génesis 4, 5 al 6, se lo voy a leer. Dice, pero no miró así a Caín, Dios, está hablando de Dios, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué, en el fondo, nos podemos preguntar, pasó del enojo a la ira? Y de la ira al asesinato. ¿Cómo pasó de la ira, del enojo al asesinato Caín? Entonces, nosotros podemos caer en lo mismo y cometer continuos asesinatos delante del Señor. También vemos entonces que este tema es delicado frente a Dios, es la causa raíz de otros males, el enojo, y es el diablo el que se mueve en ese espíritu, es completamente diabólico. Y dice la palabra que este tema del enojo, de la ira y de la violencia y el asesinato es del diablo. En cambio, Cristo se mueve completamente en lo contrario. Completamente en lo contrario. Y dice Apocalipsis 12, pero la segunda parte dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todo este tema del enojo, la ira, es completamente de tinieblas. Y como decía el pastor Claudio la semana pasada, muchas veces nosotros echamos mano al enojo. Es como un mecanismo de defensa para que no nos pasen por encima, ¿no es cierto? Porque no conocemos otras maneras de actuar frente al que piensa diferente. Pero nosotros debemos tomar lo que dice el apóstol Pablo de desechar el enojo, que no esté en nuestro repertorio. Y el único que nos puede dar el poder de hacer eso es el Espíritu Santo. Y debemos nosotros en el Señor, ahora que estamos en Él, aprender nuevas formas. Y el Señor da abundante consejo y lo vamos a ver hoy día. ¿Cómo vencer esto? ¿Y cómo madurar? ¿Les parece si vemos algunas herramientas que Dios nos da en su palabra? Dios nos da herramientas para no llegar al enojo. Es decir, no expresar esa ira. Esa ira se puede expresar a través de palabras,
a través de lenguaje no verbal, ¿no es cierto? A través de caras, uno puede no decir nada, pero pone cara. O hace gestos, o un lenguaje corporal también. Puede ser muy de enojo, de ira. Entonces, para que podamos nosotros llegar al perdón, a la paciencia que Dios nos llama a tener. Y lo primero aparece en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Lo vamos a leer. Dice que debemos ser mansos y responder sin ser ásperos. Esto es lo primero. Proverbios 15, 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, ¿cómo debemos ser nosotros si aspiramos a ser cristianos maduros? Hablar de manera blanda, de manera suave. Esto yo lo digo para ustedes solamente, yo no estoy en este... Obviamente estamos todos en este proceso, pero gracias a Dios que lo sacó a la luz, porque Él nos quiere perfeccionar, porque no sabemos cuándo Él vuelve. Si vuelve mañana, tenemos que tomar atención con este tema. Entonces, preguntarnos si nuestra ira está justificada, ya que a veces nuestra percepción podría ser errónea. O quizás nos hemos ofendido por cualquier cosa debido a la ira vieja que hemos acumulado, o a que nos sentimos de alguna manera inferiores y por eso reaccionamos con ira. ¿Ya? El segundo proverbio que voy a leer, la mayoría de estos consejos están en proverbios, pero están a lo largo de toda la escritura. Dice: pasar por alto el insulto. ¿Qué es lo que enseña el mundo de esto? Completamente al revés. No dejes que te pasen por encima. No permitas, porque después no vas a tener cómo arreglarlo. No dejes que tu jefe, que no sé quién, que tu esposa, no dejes que te pasen por encima, que tu marido, que tu hijo. Pero, ¿qué enseña la palabra? Pasar por alto el insulto y apartarse de la contienda. Y dice acá en Proverbios 12:16: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y en el capítulo 20, versículo 3, dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos envolvemos en la emocionalidad, que no es mala la emoción, ¿no es cierto? Dios creó que uno sienta ira también. Eso no estoy diciendo que no viene de Dios. Dios lo generó para librarnos muchas veces del mal. El tema es expresarlo y dañar a mi hermano, al prójimo. Ese es el punto. Yo puedo tener ira y comerla, digamos. Salir a dar una vuelta, que lo vamos a ver acá. Pero dice acá, apartarse de la contienda. Muchas veces nosotros enganchamos y en vez de apartarnos, comenzamos una discusión. Otra herramienta, la tercera, es no enojarse fácilmente. Y dice Proverbios 14:17: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Debemos nosotros ser difíciles de enojar. Debe ser difícil que alguien nos haga enojar a nosotros. Muy difícil. La cuarta herramienta, pueden haber muchas más, yo voy a leer solamente algunas, es reprimir nuestro enojo, nuestra ira, calmarlo. Y hay algunas técnicas que voy a leer. Dice: el necio, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Yo creo que esto va contra todas las tendencias de no reprimir las emociones, que eso hace mal. ¿Han escuchado esas cosas, no? No es bueno reprimir las emociones. La palabra enseña que sí es bueno. Sí es bueno. Hoy día, con tal de no reprimir las emociones, se puede justificar cualquier cosa. La pedofilia, por ejemplo. No, es que yo amaba a ese niño. Yo sentía algo. ¿Cómo voy a reprimir mis emociones? No, yo engañé a mi esposa porque yo amaba a esta otra mujer, por lo tanto no puedo reprimir mis emociones. Esa es una locura. La palabra enseña que el sabio reprime eso. Es bueno, es sabio reprimir emociones.
No actuar. Acá hay un consejo que busqué y leí en un documento. Dice, no actuar hasta después de haber examinado bien la situación. No llegar y actuar y explotar. Estar seguro de que se puede ejercer, esperar hasta que uno pueda ejercer un autocontrol, calmarse uno mismo. Si no estamos seguros, podemos respirar profundamente y tomar un momento para pensar lo que pasa. El desahogo físico es bueno para esto. Tomarse un tiempo, un par de horas, salir. Obviamente no dar un portazo, decir voy a dar una vuelta, no. Ahí estaría manifestando el enojo, ¿no es cierto? Calmadamente salir, dar una vuelta, caminar, respirar. Correr. La ira es natural, como les decía, y hay cosas que nos debieran enojar. Es una reacción instintiva que nos hace saber si algo anda mal, ¿ya? Pero el tema es la manifestación de ese enojo. Otro consejo y herramienta que nos da la palabra, que es muy importante, y que yo me siento identificado muchas veces, no lo he hecho así, y me arrepiento frente al Señor, que es responder antes de escuchar. Y esto implica tener humildad y oír. Y dice Santiago 1, 19 y 20, dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Pero que cada uno sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer la justicia nuestra con el enojo, pero eso no obra la justicia de Dios. Y probablemente termine siendo peor. En Proverbios 18:13 también, estoy inventando. Nosotros no tenemos ninguna diferencia. Por ejemplo, si mi esposa Natalia me dice, no estoy de acuerdo con algo que le dijiste ayer a Maite, que es mi hija. Y el enojo va a ser lo primero cuando yo no quiero estar de acuerdo con ella. Ahí estoy actuando como el necio. Porque si ella me dice algo que yo no estoy de acuerdo y manifiesto el enojo, ahí estoy actuando como un necio, como un insensato, porque estoy buscando argumentos. Inmediatamente estoy pensando cosas en vez de escucharla. No la dejo ni siquiera hablar y ya estoy buscando argumentos que vayan contra eso porque yo no estoy de acuerdo. Que le apagó el televisor y yo quería que siguiera viendo el televisor. O jugando PlayStation, no sé, no tengo eso, pero lo que sea. Entonces, en vez de escucharla primero, con mi esposo, con mi hijo, con mis padres. Entonces, ¿esto qué implica? Implica un grado de humildad. Considerar al otro superior, el escuchar al otro. Recordemos que la palabra enseña que nosotros tenemos que considerar al otro como superior, no nosotros como superior. Y muchas veces yo me pongo encima de ella porque le digo, no, yo tengo la razón. Y empiezo a discutir con ella y manifestar el enojo.